Buenos días, somos las R4 de Ginecología y Obstetricia, Andrea, Inés y yo soy Paula. Hoy os vamos a hablar sobre la preservación de la fertilidad y de las indicaciones y criterios de derivación a nuestra unidad de reproducción. ¿Qué es la preservación de la fertilidad? Pues van a ser los procedimientos y las intervenciones que se llevan a cabo con el objetivo de preservar la oportunidad de tener un hijo cuando la fertilidad puede verse afectada por una condición médica o por su tratamiento. Puede ser apropiada antes de llevar a cabo tratamientos que puedan afectar la fertilidad en hombres trans o en mujeres que deseen una preservación social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer con la preservación de corteza ovárica, que es al realizar en aquellas pacientes que todavía no han tenido la regla o sin tiempo para realizar una estimulación ovárica, para hacer la vitrificación. Es un tratamiento que debe individualizarse. Por otra parte, tenemos la vitrificación de ovocitos, es el tratamiento recomendado a día de hoy por todas las guías clínicas para preservar la fertilidad con las mejores ganancias. El tratamiento se basa en la estimulación ovárica controlada y posteriormente se realiza una punción a aspiración folicular para obtener un mínimo de ovocitos maduros, que posteriormente se van a vitrificar hasta que la paciente pueda o desee utilizarlos. La vitrificación se realiza a día de hoy bajo la técnica de criopreservación ultrarrápida, que consiste en una transformación en un líquido, en un sólido muy viscoso de consistencia vidriosa y sin formación de hielo, evitando así que se lesionen estructuras intracelulares, permitiendo unas tasas elevadas de supervivencia ovocitaria entre un 92 o un 95% y buenos resultados clínicos. El pronóstico va a depender del número de ovocitos maduros que obtengamos y también de la edad de la paciente en el momento de la vitrificación. ¿Quién se va a beneficiar de la vitrificación ovocitaria? Pues sobre todo pacientes que van a someterse a tratamientos gonadotóxicos, como pacientes en procesos oncológicos, enfermedades autoinmunes o trasplantadas de médula ósea, y luego pacientes con patología benigna en las que se asocia un riesgo de insuficiencia ovárica precoz, como puede ser la endometriosis, pacientes que vayan a someterse a cirugía ovárica, ciertas alteraciones cromosómicas, genéticas o metabólicas, y luego pacientes transgénero. Hasta un 10% de los tumores malignos van a aparecer en mujeres de menos de 45 años y un 1% en mujeres de menos de 20. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres en todo el mundo y según la Sociedad Española de Oncología Médica, el 6% de los tumores de mama se van a diagnosticar en mujeres de menos de 35. La tasa de embarazo es de un 40% menor en mujeres supervivientes de un cáncer en comparación con la población general. Va a depender sobre todo del tipo y de la dosis de fármaco administrado y también de la edad y de la reserva ovárica de la mujer. El número ideal de ovocitos a obtener es un tema controvertido. Diferentes estudios concluyen que la mejor cifra sería de disponer de un número entre 10 y 15 ovocitos, permitiendo así alcanzar una tasa de niño en casa de entre un 40 y un 85%. El tipo de quimioterapia, pues, lo que producen los quimioterápicos son un efecto directo sobre el ovocito, produciendo una apoptosis por daño no reparable del ADN, también un efecto indirecto, produciendo un aumento del reclutamiento folicular y también daño en el estroma y la vascularización, que va a producir una fibrosis del ovario, y todo esto va a disminuir la reserva ovárica. Aquí tenemos una tabla del riesgo de gonadotóxico en función de los diferentes tratamientos sistémicos y destacar sobre todo que hasta en más de un 80% de los casos las mujeres se quedan en amenorrea con ciclos en los que se utiliza la ciclofosfamida y también destacar el riesgo desconocido en cuanto a la gonadotoxicidad de tratamientos como anticuerpos monoclonales o moléculas inhibidoras de la tirosina y de agentes inmunomoduladores. Los objetivos en estas pacientes van a ser obtener el mayor número de ovocitos, generalmente con un único ciclo de estimulación ovárica, siempre evitar el retraso en el inicio de la quimioterapia y también evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica. Ahora vamos a hablar un poco de la preservación de fertilidad por causa médica no oncológica, como es el caso de la endometriosis. Las pacientes con endometriosis tienen un riesgo de disminución de la reserva ovárica y también de insuficiencia ovárica precoz, sobre todo en aquellas en las que se produce una afectación ovárica bilateral, las pacientes que tienen múltiples endometriomas o que requieren cirugías recurrentes. Se ha descrito que la simple presencia de endometriosis en el parénquima ovárico produce una destrucción más acelerada de los folículos existentes mediante mecanismos de apoptosis
debido a diversos factores como el estrés oxidativo o mecanismos inflamatorios, apreciándose en estas pacientes una disminución de los marcadores de la reserva ovárica. ¿Cuándo vamos a intervenir a los pacientes con endometriosis? Generalmente se intenta ser muy conservador y las vamos a intervenir cuando la paciente tenga mucho dolor y esto sea refractario a otros tratamientos médicos, cuando tenga endometriomas de gran tamaño y preferiblemente siempre por vía laparoscópica. Hay que proponer vitrificar ovocitos a los pacientes con endometriosis que tengan una baja reserva o antes de hacer una cirugía por endometriosis bilateral o por una cirugía recidivante. Por otro lado, en pacientes que presenten patología ovárica que requiera tratamiento quirúrgico, pues en algunos casos también deberíamos plantearnos la preservación de la fertilidad, especialmente en tumores vermones, si son de gran tamaño sobre todo, o si presentan afectación bilateral, y en tumores ováricos borderline, pues también se ha visto que estos tumores, aunque son tumores epiteliales con bajo riesgo de invasión y metástasis, pues tienen otro tipo de recurrencia y antes se abogaba por una mesectomía bilateral profiláctica. Pero ahora cada vez se aboga más por una cirugía conservadora en la que en pacientes jóvenes, sobre todo con deseos genésicos, y en estos casos pues se opta por una quistectomía o una colectomía unilateral, pero el alto riesgo de recurrencia pues es evidente. En el caso de quistectomías presenta una recurrencia del 58% y en el caso de ovarectomías unilaterales del 23%. Por eso nos planteamos en este caso pues, plantear preservación de la fertilidad de este tipo de pacientes. En cuanto a pacientes que presentan enfermedades autoinmunes, pues a veces es necesario emplear tratamientos quimioterápicos para poder controlar los síntomas de estas pacientes. Es verdad que los tratamientos utilizados pues, son unas dosis muy inferiores a los tratamientos quimioterápicos que se emplean en oncología, pero también van a influir en la reserva ovárica y pueden producir un fallo ovárico prematuro. Dicho riesgo pues, nos va a aumentar tanto por la edad de la paciente, cuanto más edad tenga, pues más riesgo tenemos de presentar un fallo ovárico, con la dosis acumulada, evidentemente, cuanto más dosis le demos, pues más va a influir. El estado previo de la reserva ovárica de la paciente también va a ser limitante y el tipo de agente utilizado. En el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide o del lupus eritematoso sistémico, sobre todo los que presentan unas manifestaciones clínicas severas, pues a lo mejor tenemos que plantearnos emplear tratamientos como la ciclofosfamida. Y este tratamiento se ha visto que puede causar un fallo ovárico prematuro en más del 50% de los casos en pacientes menores de 30 años y hasta un 60% de los casos en pacientes entre 30 y 40 años. Por ese motivo, pues sería necesario preservar la fertilidad de este tipo de pacientes. En cuanto al metotrexate, pues sabemos que es un tratamiento que no es gonadotóxico en sí, por tanto no sería una indicación de preservación de la fertilidad, pero nos lo podríamos plantear en aquellas pacientes que van a presentar un tratamiento con metotrexate de forma prolongada debido al efecto teratogénico de este tipo de tratamiento y la recomendación de no quedarse embarazada mientras estemos con este tipo de tratamiento. También es importante destacar que los niveles de estrógenos circulantes elevados se han relacionado con el riesgo de crisis lúpicas severas, especialmente en pacientes que presentan lupus leve, pero con altos niveles de anticuerpos anticardiolípinas o anticoagulantes lúpicos. En ese sentido, si nos planteamos hacer una estimulación ovárica en pacientes que presentan manifestaciones clínicas severas y, por ejemplo, están en tratamiento con ciclofosfamida, deberíamos emplear letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa que nos va a disminuir los niveles de estrógenos circulantes y así poder evitar o disminuir estos efectos adversos. Con respecto a las pacientes que presentan una talasemia mayor, una anemia falciforme, una anemia de las células, una anemia de Fanconi u otros síndromes inmunoproliferativos, pues a veces es necesario realizar un trasplante de médula ósea para poder tratar a estas pacientes. En este tipo de pacientes es necesario realizar tratamiento quimioterápico o radioterápico que va a destruir las células de la médula ósea existente y posteriormente pues, realizar ya el trasplante de células hematopoyéticas. Esto se ha visto que puede producir un fallo ovárico en el 64-85% de los casos y por tanto sería muy necesario considerar en este tipo de pacientes preservar la fertilidad. En cuanto a las pacientes que presentan alteraciones cromosómicas, genéticas o metabólicas que están relacionadas con el fallo ovárico
prematuro, pues tenemos el síndrome de Turner, el síndrome del X frágil, la galactosemia o las mutaciones del RCA. En el caso del síndrome de Turner, pues es una alteración que cursa por una pérdida parcial o completa del cromosoma X y se ha relacionado con un fallo ovárico prematuro debido a una retención folicular causada por una apoptosis acelerada de las células terminales. Este tipo de pacientes, aunque se ha relacionado con un fallo ovárico prematuro, hasta el 20 y 30% de los casos presentan una pubertad normal y una menarquia espontánea. En caso de que nos encontremos pacientes con este perfil, pues deberíamos plantearnos una vez iniciada la menarquia y cuando presenten una madurez psicológica y sexual suficiente, plantearnos la criopreservación ovovital. En el caso de las prepúberes, se ha visto que la hormona antimulleriana nos podría ser de bastante utilidad a la hora de valorar la reserva ovárica. En este caso, habría que hacer controles trimestrales de los niveles de hormona antimulleriana y cuando estos se encuentren en 2 ocasiones consecutivas por debajo de 2 miligramos por decilitro, pues plantearnos hacer una criopreservación del tejido ovárico para preservar la fertilidad en este tipo de pacientes. En cuanto al síndrome del X frágil, es un síndrome relacionado con una mutación en el gen FMR1 del cromosoma X y los pacientes que presentan este tipo de mutación pues están relacionados con un retraso mental. En el caso de las pacientes mujeres portadoras de esta alteración, se ha visto que pueden tener un fallo ovárico prematuro de entre un 14 a un 26% de los casos, y es por ello que cuando viene una paciente a la consulta que presenta una insuficiencia ovárica inexplicable, que es joven, habría que plantearnos hacer un diagnóstico, un cariotipo para ver si tiene esta alteración y en caso de presentarla, pues plantearnos una vitrificación ovocitaria. Con respecto a las mutadoras de RCA 1 y 2, también se han relacionado con un fallo ovárico prematuro. Entonces, en estos casos, es verdad que a veces nos relaciona con el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. La recomendación sería hacer una resectomía bilateral profiláctica. Antes de realizarla, pues lo recomendable sería hacer una preservación de la fertilidad en estas pacientes para luego no privarlas de deseo de ser madres. El uso de la corteza ovárica en estos casos pues, es bastante controvertido porque no sería lícito pues, volver a trasplantar un tejido que hemos estudiado previamente de forma profiláctica. Y en cuanto a los pacientes transgénero, pues comentar que este tipo de pacientes va a recibir una serie de tratamientos para realizar el cambio de sexo, que va a incluir tanto agonistas de la GnRH que van a suprimir la función ovárica. Por otro lado, vamos a administrar testosterona para el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos y en función de los deseos del paciente, pues una cirugía de reasignación de sexo. Es muy importante saber que todo esto va a influir en la función de la reserva ovárica y tenemos que tener en cuenta que realizar una consulta de asesoramiento previo para informarles de la posibilidad de preservar su fertilidad, que podría ser en función de si desea mantener su útero o a través del método ROPA, pues poder conservar sus ovocitos para utilizarlos posteriormente. Es verdad que el sistema no ha establecido criterios de la función de preservación de fertilidad en este tipo de pacientes, pero por ejemplo los protocolos del SERMA sí nos hablan de que para poder hacer este tratamiento a través de la seguridad social sería necesario tener la posibilidad de gestar, es decir, que los pacientes sigan teniendo su útero y que tengan la reserva ovárica suficiente. Bueno, yo ahora voy a centrarme un poquito más en cómo trabajamos aquí en la unidad. Para empezar, pues cómo seleccionamos a las pacientes. Los criterios de inclusión, pues obviamente que sea una paciente que se vaya a someter a un tratamiento gonadotóxico, que tenga una enfermedad que le disminuya la reserva ovárica y que desee someterse a una técnica de preservación. Es muy importante que cuando sean derivadas desde un especialista, pues en informe nos especifiquen que no tengan ninguna contraindicación, tanto para posponer o para el tratamiento que tenga, o que no tengan ninguna contraindicación de gestación en el futuro. El límite que tenemos aquí en el SESCAM para realizar una preservación de fertilidad es que la mujer sea menor de 40 años y que no tenga ninguna esterilización voluntaria. Y de los criterios de exclusión, pues, que puedan interesar a los especialistas, simplemente que no serían candidatas a aquellas que ya tengan un hijo previo.
Como ha comentado Paula anteriormente, el objetivo mínimo que nos deberíamos plantear para la preservación es tener al menos una cantidad de leucocitos maduros y esto sería ideal en menores de 35 años. Entre 35 y 38 ya deberíamos conseguir al menos 12 y entre 38 y 40 un mínimo de 15. Para esto, en el certamen estaría permitido repetir hasta un segundo y tercer ciclo, siempre y cuando la paciente la hayamos considerado que haya tenido una buena respuesta a la estimulación. Si, por ejemplo, en un primer ciclo hemos obtenido menos de 3 ovocitos, pues no repetiríamos a los ciclos porque no tendríamos bajas probabilidades de éxito. En el momento en el que nos solicitéis que veamos a una paciente porque creéis que va a ser candidata a preservar la fertilidad, lo podéis poner en contacto con la unidad de reproducción asistida y en un plazo corto la vemos en consulta. Le explicaremos pues, el riesgo que tiene de fallo ovárico, ya sea por su enfermedad de base o por el tratamiento que tiene, y le explicaremos las diferentes opciones. Por ejemplo, como ha comentado Inés, pues a una paciente que tiene metotrexato no sería candidata en ese momento a realizar una preservación, pero sí que sería interesante hacer un seguimiento, pues si va a tener un tratamiento prolongado, pues a lo mejor en algún momento se puede plantear. También pues, le explicaremos la estimulación ovárica con sus riesgos y las posibilidades de éxito. Y luego también otra opción es añadir los análogos de la GNRH, que aunque tienen una evidencia limitada, pues es algo que se hace, sobre todo en pacientes con cáncer de mama, que se van a someter a quimioterapia, porque tiene como un efecto protector ante la agresión de células germinales cuando se da la quimioterapia. Bueno, teniendo en cuenta que lo que principalmente afecta a la reserva ovárica de una mujer es la edad, el recorte de folículos naturales y el valor de la hormona antimoniana, pues en una paciente que venga por primera vez a la consulta, pues evidentemente una buena anamnesis, le haremos una ecografía vaginal para hacer este recorte de folículos naturales y una analítica completa, sobre todo con serologías que se piden luego posteriormente en el embarazo y el valor de la hormona antimoniana. Bueno, le explicaremos el tratamiento, lo que consiste, la forma en la que se tiene que administrar y intentaremos aplicar los controles foliculares. En cuanto a las pautas de estimulación ovárica, lo más frecuente es hacer una pauta de estimulación convencional, es decir, la paciente nos avisa cuando le venga la regla, cuando empiece el ciclo, y nosotros a partir de ahí empezamos a poner medicación. Actualmente, la mayoría de las pacientes nos hacemos con antagonistas de la GNRH porque se ha visto que permite hacer ciclos más cortos y disminuir el riesgo de síndrome de estimulación ovárica. Pero si algo caracteriza a las pacientes oncológicas que tienen un tratamiento tóxico, que a veces no disponemos de este tiempo pues, para esperar a que tenga su regla y empezar con el ciclo. Entonces, en estas pacientes podemos hacer tanto un random start, que es una estimulación aleatoria, la empezamos en cualquier momento del ciclo en el que se encuentra la mujer, o también, si aparte creemos que va a ser una baja respondedora, podemos hacer un dual spin, que es una estimulación doble que consiste en encadenar un ciclo tras otro. Se hace la estimulación y la función, y después de la función no se espera que tenga la regla, se inicia nuevamente un nuevo ciclo de estimulación. Aquí en el esquema pues viene simplificado lo que consiste una pauta de estimulación ovárica. Nosotros empezamos a administrar la medicación, si está en la paciente en casa, la medicación que son inyectables. Empezamos a hacer controles ecográficos para el control folicular y cuando veamos que tiene suficientes folículos de entre 16 y 18 milímetros, pues ponemos una medicación que actúa como filler e induce la ovulación. Y entre las siguientes 30 y 36 horas pues, se debería hacer la función folicular para extraer los ovocitos. Después de la función, siempre nos ponemos en contacto con las pacientes pues, para ver cómo están y que no tengan ningún síntoma que pueda sugerir una hiperestimulación ovárica. Y a la semana les vemos en consulta. Les repetimos la ecografía para ver cómo han quedado los ovarios y sobre todo pues, para ver qué cantidad de ovocitos vitrificados han conseguido para ver si la paciente pues, sería candidata a repetir otro ciclo o no. Y bueno, si tienen deseo gestacional, pues empezaríamos ya con las pautas para la referencia embrionaria, pero en este caso estamos poniéndonos en la situación de la preservación de la fertilidad, es decir, que no desean una gestación en el momento. Entonces la paciente pues se quedan los ovocitos congelados y cuando desea hacer gestación pues se pone en contacto de nuevo con la unidad.
Nosotros hemos recogido los datos de 12 años de aquí del hospital y se han derivado para preservar la consulta un total de 83 pacientes. La edad media ha sido de 28 años, con una media de conflictos justificados por pacientes de 11. Como vemos, pues lo más frecuente es que no sean derivadas por patología benigna como la endometriosis, que tenemos las propias consultas de ginecología, y también pacientes con tumores de ovario, ya sean benignos como teratomas, que son más frecuentes, o malignos. En cuanto a pacientes derivadas de consultas de otros especialistas, pues como hemos comentado, lo principal son pacientes con cáncer de mama, que no son derivadas de oncología, pero bueno, también hemos visto pacientes con lupus, con síndrome de Turner, o sea que vemos también este tipo de patologías. Y por último, comentar, aunque esto no es algo que lo cubra el certamen en ninguna comunidad autónoma, pero cada vez está más en auge, es la preservación que conocemos por causa no médica o social, que es aquellas mujeres que por su situación profesional, económica o por falta de pareja, pues desean posponer su maternidad. Como sabemos que la edad es el factor pronóstico más importante, pues estas pacientes se puede plantear preservar la fertilidad y identificar los hijos. Como conclusiones, y ya para terminar, pues hacer llegar a los especialistas que debemos informar sobre las opciones de preservación de fertilidad en aquellos pacientes que sabemos que se van a tratar con un tratamiento gonadotóxico o que tengan una enfermedad que sabemos que disminuye la fertilidad o por ejemplo la reserva ovárica, que en todo momento hablamos de preservación de la fertilidad, pero que realmente lo que estamos haciendo es identificar ovocitos, que esto no es un seguro de que en el futuro vayan a conseguir una gestación y que al final, por mucho que hagamos, la edad es el factor pronóstico más importante, tanto para identificar los ovocitos como para la tasa de éxito de una gestación en el futuro. Y bueno, aquí dejamos la extensión de las consultas de la unidad de reproducción asistida porque estaremos encantadas de si tenéis alguna duda o si tenéis alguna paciente que se pueda beneficiar de la preservación, podéis contactar con nosotras y nos atenderemos encantados. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Pues vuelvo a deciros que enhorabuena por la charla. Para esto, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene.